si entendemos el lenguaje como, si entendemos el lenguaje como una posibilidad de la significación y no solamente comunicación, porque yo comunico lo que significo. Entonces, el lenguaje es el sentido de la significación, y en esa significación digamos que es un ejercicio eminentemente humano, no lo tienen los otros seres vivos, solamente los seres humanos. Y ¿qué es la significación? Es cuando nosotros los humanos hacemos uso de miles de recursos cognitivos, sociales, los que están ahí, las herramientas, para darle significado y sentido pues, al mundo cotidiano en el que vivimos. Cuando entendemos que el lenguaje es eso, eso va ligado a que la tecnología o que estos medios digitales pues son un lenguaje del cual tengo que apropiarme, porque si no me apropio, pues estoy en desventaja pues frente a los otros grupos humanos, porque también me aíslo, porque debo entender eso, porque cómo significo y cómo le doy sentido a todo esto que aparece, de lo cual estoy rodeado. Entonces, hay que entenderlo desde ahí, porque ese es un lenguaje, pero también tenemos que entender un lenguaje como la posibilidad de la significación y la resignificación. Y entonces, porque si no significo, yo pues no puedo comunicar, ¿sí? No puedo comunicar. Yo significo, yo comunico lo que significo. Entonces, primero está la significación, que está dado sobre el lenguaje, y luego viene la comunicación. Los maestros tenemos una tendencia, y es que, bueno, yo hace tiempo ya afortunadamente, bueno, y es, damos la definición y luego hagan este ejercicio. Y entonces siempre nos quedamos en eso. Entonces, lo importante es que usted conceptualice, lo importante es que usted defina, lo importante es que usted me diga cuál es el concepto, la definición de. Y yo lo puedo decir, pero si eso no se convierte en parte de experimentarlo, de sentirlo y de reflexionarlo, sobre todo volverlo pensamiento, pues, o sea, eso no, empieza a no tener sentido. Entonces, frente a eso, antes que empezar a definirles, es plantearles un ejercicio, ¿sí? Del uso de estas herramientas y ver qué tan cercanos son a eso, o qué tanto conocen o qué tanto desconocen, y cuáles son las facilidades, cuáles son como esas dificultades que presentan como frente al uso de ese lenguaje. Entonces, cuando lo experimento, luego eso ya tengo más herramientas y tengo más elementos de cómo ya trabajo con ellos, porque entre todos vamos a conceptualizar, ¿cierto? Ya a partir de las vivencias. Entonces, porque a veces es lo primero, ¿usted qué sabe de tal cosa? No, venga, lo experimenta, venga, tenga un ejercicio mucho más amplio y donde yo no sea el que me dicen, sino yo sea el que también participe, el que diga, porque lo sentí acá, ¿sí? Lo viví. Pero aparte de eso, hay que hacer los ejercicios de reflexión, ¿cierto? O sea, si no reflexionamos sobre lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo, pues todo se nos convierte en un conocimiento inútil, ¿cierto? Que es inerte, o un conocimiento olvidado, que es a eso lo que le ha apuntado la escuela. Entonces, si esto está mediado por procesos de reflexión y que nos llevan a colocar como es el pensamiento, entonces en esa vivencia y en ese ejercicio mediado por la reflexión es donde yo logro entender, ¿sí? Qué tanto conozco, qué tanto desconozco, pero también en qué de lo que conozco me puedo apoyar para mejorar eso que desconozco. Y luego ya entre todos, bueno, ahí sí podemos hacer abstracciones y conceptualizar eso que nosotros los maestros pretendemos que ellos comprendan, pero que también se convierta en un conocimiento útil. Es decir, el conocimiento útil es aquel el que yo puedo usar en la cotidianidad, que eso es lo que nunca tenemos en cuenta en la escuela. A veces también tenemos ciertos mitos frente a cómo aprenden los adultos, cómo aprenden y cada uno, por supuesto, cada uno, dependiendo de las etapas, se aprenden de formas distintas. Pero a veces nos equivocamos, y voy a colocar un ejemplo que me parece tonto, pero es, a los niños de primero o de primero a quinto,
a ellos no se les trabaja con textos argumentativos. Pero ¿por qué no? O sea, uno no puede pensar que son minusválidos cognitivamente y que no pueden hablar o hacer uso de ese tipo de textos y hacer producción de ese tipo de textos. Igual que cuando llegan a 11, entonces esos pobres, ¿cómo les vamos a hablar de un cuento? ¿Cómo vamos a trabajar los narrativos? Y yo digo, ve, entonces son todos esos mitos. Y lo mismo pensamos también con los adultos. Y no, ellos también, digamos, ellos tienden a ser mucho más reflexivos porque ya han decantado cosas en su vida, ¿sí? Y entonces uno los invita, así como el cuento, esos son procesos de metacognición, es cómo aprendo lo que aprendo y con qué aprendo lo que aprendo, ¿cierto? Y entonces eso, si yo coloco todo este ejercicio en la parte de reflexión y que me lleven al desarrollo del pensamiento, pues ahí es donde está toda la posibilidad de ese aprendizaje. Uno podría compararlo con la lengua materna, ¿cierto? Que es pues lo que es más cercano a nosotros. Entonces uno primero la adquiere en ese nivel básico, el que se está ahí, que es la adquisición y el conocimiento de los signos y símbolos y más de la lengua, es decir, en nuestro idioma, que es todo el abecedario y todas las conjugaciones que se dan. Y entonces, claro, en una primera instancia, yo conozco los símbolos, los organizo y a partir de eso pues construyo las palabras, las oraciones, los párrafos, construyo textos orales y también construyo textos escritos. Pero ahí es más la formalidad, el uso formal de la lengua, ¿sí? De que es lo que tengo que hacer inicialmente. Y en el otro, claro, voy mucho más allá porque era lo que estaba diciendo. Ya la lengua, ese uso de la lengua o de estos lenguajes, por ejemplo, estos lenguajes audiovisuales, tienen que formar parte de mi vida porque están ahí y se tienen que convertir ya en la cotidianidad, en un conocimiento que me permite resolver problemas, ¿sí? Es decir, yo, digamos, a estas alturas que claro, yo necesito saber qué es el Facebook, qué es el Instagram y también hacer lecturas que desmitifiquen eso, porque también a veces la escuela quita el celular, no se ponga a chatear, o en las casas, yo digo, por Dios, eso ya está. Desmitifiquémoslo cuando hacemos lecturas sobre eso. Entonces, cuando vamos mucho más allá que de lo básico, ¿cierto? Pues ahí es donde se profundiza y se entiende más la necesidad de conocer y de hacer un manejo adecuado de estos medios audiovisuales. Y no tanto adecuados, pero también en el buen sentido. Es decir, no es solamente que yo no publique en Facebook ciertas cosas o que no comente estas otras, sino también cómo es una herramienta. Es una herramienta importantísima, como leer, que tengo que saber que la M con la A suena MA, que la Z con la E suena C, o bueno, qué sé yo, ¿sí? Y que eso lo necesito para desenvolverme en este mundo moderno. Entonces, lo mismo nos ocurre pues con este lenguaje audiovisual. Es igual de importante porque está aquí. No puedo llegar a criticarlo, no puedo llegar a hacerlo a un lado porque está ahí y tengo que apropiármelo.